Buenos días. Buenos días a todos ustedes. Para mí es un placer estar nuevamente en Oración Mundial Radio y Televisión. Que la gracia del Señor esté en cada uno de sus hogares. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es poderoso. Las situaciones del mundo nos enseña que estamos ya en los últimos tiempos. La gracia de Dios está sobre todo aquellos que le conocen. El tema de hoy eh, que quiero tocar es la ira que deshonra a Dios. Pero primero es todo, que todo lo vamos a poner todo en manos de nuestro Señor Dios. Padre Celestial, tú eres el único, tú eres el poderoso, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de los ejércitos. Oh Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este nuevo día, Señor Padre, porque grandes son tus misericordias con nosotros, Señor Padre. Tú eres el único que tienes el control de todas las cosas y conoces todo, Señor Padre. Oh Padre Celestial, llénanos de tu bendición, llénanos de tu gracia, Señor, llénanos de tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Levántanos, Señor Padre, de cualquier situación que nosotros estemos viviendo, Señor. Y si hemos caído en pecado, límpianos con tu sangre poderosa, Señor, para que haya libertad en nuestros corazones, para que haya tu presencia, Señor. Aunque tu presencia nunca se va, Señor, de nosotros, Señor Padre, porque tú penetraste hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor Padre. Padre Celestial, tú nos honras, Señor, día con día al estar con nosotros, Señor Padre. Oh, grande y poderoso, Señor. Oh, poderoso eres tú, Señor. Oh, danos el conocimiento, la revelación, Señor, de tu palabra, Señor, la sabiduría para poder expresar, Señor, y darles la inteligencia, la capacidad de recepción, Señor, a los que escuchan la palabra, Señor Padre, a los que escuchan tu voz, Señor Padre. Oh Padre Celestial, gracias por este día nuevamente, Señor Padre, porque tú lo pusiste para tu gloria, Señor. Aunque veamos situaciones que se estén viviendo en diferentes lugares del mundo, tú estás presente, Señor. Y tú estás presente porque toda la gloria es para ti, Señor. Aunque veamos rumores de guerra como se ve actualmente, Señor Padre, tú estás presente, Señor. Y tú, Señor Padre, llénanos de tu presencia para seguir tu sendero, para seguir tus caminos, Señor, para poder andar en el camino perfecto que nos llevas tú, Señor. Porque tú siempre tienes planes, planes de bienestar para cada uno de nosotros. Y tu palabra tiene que ser divulgada en los diferentes lugares del mundo, Señor. Ya hemos visto, Señor, musulmanes que se están convirtiendo a ti, Señor Padre, por medio de tu palabra. Por medio de sueños, Señor Padre, que tocan el corazón de estas personas que están duras de corazón, Señor Padre. Oh Padre Celestial, obra, Señor, en todos los lugares de la tierra, Señor Padre, porque tú haces que la obra tuya avance, Señor, y no se terminará, Señor, hasta que llegues tú nuevamente, Señor Padre. Oh Padre Celestial, siempre te veremos como el Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso, Señor Padre, que haces la obra en todo lugar. Gracias, Señor, a todos los colaboradores de Oración Mundial Radio y Televisión, Señor, por este espacio que nos brinda, Señor,
porque todos ellos, Señor Padre, hacen que este mensaje llegue a los confines de la tierra y hace que las personas se conviertan a ti y reconozcan que tú eres el Dios verdadero, que tú eres el único que merece toda alabanza y gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. El tema de hoy lo titulé La ira que deshonra a Dios. Ese es el tema que vamos a ver hoy. La ira que deshonra a Dios. Aquí tenemos que entender que la idea central del tema es la ira no dominada. Porque la ira no dominada nos aleja de la voluntad de Dios y deshonra su santidad y puede llevarnos a repetir el error espiritual de menospreciar el sacrificio de Dios. En nuestra ira, nosotros le fallamos a Cristo y lo crucificamos muchas veces nuevamente. ¿Por qué? Porque en la ira, que es una emoción intensa y a menudo pecaminoso, que puede llevarnos a actuar de forma contraria al Espíritu de Dios. Como dije, es una emoción intensa de disgusto o indignación que, si no se controla, se convierte en una fuente de pecado. Aquí es lo importante. Nosotros nos podemos enojar, así como Cristo se enojó cuando entró al templo y vio todos los mercaderes. Pero si nuestra ira se descontrola, se convierte en una fuente de pecado. La Biblia nos dice en Efesios 4, 26, 27, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Quiero ver otra versión de Efesios que dice así, que airaos suena, aquí dice en esta versión, la Reina Valera 2020, dice, si os enojáis, no pequéis. No está diciendo que no te enojes. Si os enojáis, no pequéis. No permitas que se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando la ira llega a nuestras vidas o los enojos llegan a nuestras vidas, nosotros no podemos perder, diríamos que nuestra cabeza, que son nuestros pensamientos y nuestra mente, la que nosotros no debemos perder. ¿Por qué? Porque cuando nosotros perdemos la mente, vamos sobre una posición negativa, porque ahí se pueden convertir en pecados. Hay gente que se ha enojado y ha matado a otra persona por el disgusto que ha ocurrido en su vida. Por eso dice, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Que los espíritus se apoderan de ti y hacen que cometas grandes errores. Esto tenemos que entenderlo muy bien, porque la ira no controlada se convierte en terreno fértil para el pecado. Dios sabe
quién eres. Pero cuando te enojas, como dice, es terreno fértil para que el enemigo te ataque, para que los enemigos hagan de ti y te humillen, porque realmente muchas veces eres humillado por por esa situación, por ese enojo, por ese disgusto, por esa ira. Dice Santiago 1:20, y quiero leerlo también de esta versión. Perdón. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. La versión 2020 dice, porque un hombre airado no es capaz de actuar conforme a la justicia de Dios. Vea qué interesante esta versión como lo expresa de otra forma. Porque un hombre airado o un hombre enojado o con ira no es capaz de actuar conforme a la justicia de Dios. El hecho de que la ira y la irritación del corazón natural no producen nada de lo que Dios acepta como justicia. Pero para eso quiero leerles el versículo anterior y lo voy a leer de las Américas. Santiago 1:19 dice, esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque un hombre airado no es capaz de actuar conforme a la justicia de Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que comprender y saber, que la ira nos va a producir un pecado. Si nosotros vemos, dice en otras versiones, sed todos diligentes para oír. Pero otras versiones dice así, que es la Reina Valera la que quiero, sí. O aquí también las Américas dice, pero cada uno sea pronto para oír. En otras palabras, es un mandato lo que Dios está diciendo, que dice, apresúrate y escucha. Esto es lo que significa ser prontos para oír la palabra de Dios, así como todo consejo y amonestación piadosa. Deberíamos ser dóciles a la enseñanza del Espíritu Santo. Cuando una persona se enoja, no escucha, no entiende, no comprende. Por eso dice, apresúrate y escucha. Apresúrate y escucha. Pero ¿qué tenés que escuchar? La palabra de Dios, el consejo de una persona, una amonestación piadosa y ser dóciles, porque el Espíritu Santo no, si no te habla textualmente, te habla por medio de otra persona. Y también, vea lo que se dice, ser lerdos o lentos para hablar, tardos para hablar. Porque cuando usted es tardo para hablar,
usted está asimilando tus pensamientos y estás ubicando el mejor o la mejor respuesta. Nos advierte que seamos cautos en nuestra conversación. Epicteto, que fue un filósofo griego, dijo, la naturaleza ha dado al hombre una lengua, pero dos oídos, para que podáis oír a los demás dos veces tanto como hablamos. O sea, tenemos que oír dos veces. La ira te descontrola o hace que muchas veces nosotros seamos esos causantes de pecados. ¿Por qué? Porque nos descontrolamos. Y en ese momento, cuando nosotros nos descontrolamos por medio de la ira, le estamos fallando a Cristo. ¿Por qué? Porque significa que estamos actuando en contra de sus enseñanzas y despreciando su sacrificio por volver al pecado después de haber conocido la verdad de él. ¿Qué pasa con la ira? Que nosotros con la ira muchas veces reaccionamos en forma impulsiva, desobediente y destructiva, en lugar de obedecer con mansedumbre. En ese momento, nosotros estaríamos sacrificando nuevamente a Cristo. No se refiere en una forma literal, sino en una forma espiritual. Con nuestros pecados conscientes y rebeldes, volvemos a despreciar su sacrificio. Viviríamos como si su sacrificio no tuviera poder suficiente, regresando al pecado con conocimiento de causa. Vea lo grave, vea las situaciones en las cuales nosotros nos convertimos por esa ira que se vuelve descontrolada. Para eso quiero tomar un ejemplo y vamos a tomar a Moisés en el pasaje bíblico Números 20 del 8 al 12. Y Números 20 del 8 al 12 dice lo siguiente, déjenme ubicarlo un momento. Números 20 del 8 al 12. Tomad la vara y reúne a la congregación, tú con tu hermano Aarón, y habla a la peña en presencia de todos. Ella dará su agua, así sacarás para ellos aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara que estaba delante del Señor e hizo lo que el Señor le ordenó. Reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y él les dijo, oíd ahora rebeldes, haremos salir agua de esta peña para vosotros. Y tras alzar su mano, Moisés golpeó la peña con su vara 2 veces. Brotó agua en abundancia y, y bebieron la congregación y sus bestias. Pero el Señor dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante
de los hijos de Israel. Por tanto, no entraréis con esta congregación en la tierra que les he dado. Vean lo peligroso que es enojarse y estar descontrolado. Porque Moisés era llamado un hombre manso, pero en su ira perdió la bendición de entrar a la tierra prometida. Números 12:3 dice, Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. En esta versión, Reina Valera dice, Números 12:3, Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Era un hombre humilde, un hombre manso. Aquí veamos el contexto histórico. El pueblo de Israel se encuentra en el desierto de Sin, cerca de Cádiz. Están sedientos y como muchas veces antes, murmuraron contra Moisés, que estaban murmurando realmente contra Dios. Dios da instrucciones claras de hablarle a la peña, pero sin embargo Moisés golpea la peña 2 veces, movido por su ira contra el pueblo, porque no estaban creyendo, estaban actuando sin creer en Dios, sin creer que Él podía satisfacer sus necesidades. Y eso pasa en la actualidad, cuando nosotros nos volvemos incompetentes, podría decir, o nos volvemos insensatos, o nos volvemos desesperados, cuando Dios dice que Él le da de comer a los pájaros y nosotros estamos en una situación apremiante y no tenemos alimento en la casa. Nos desesperamos, nos enojamos y perdemos nuestro norte. Perdemos el norte de Dios. Porque aquí el mandato era claro. Háblale a la peña. Porque Dios cambió el método. ¿Cuál método? Ya no quería que Moisés golpeara la peña como lo hizo en Éxodo 17, si quieren leerlo después, que él golpeó la peña. Aquí es algo tan importante hablarle a la peña porque el milagro debía ocurrir por medio de la palabra, no de la fuerza. A veces tus milagros no pueden ocurrir por medio de tu fuerza, sino por medio de la palabra de Dios. Habla, habla por medio de la palabra de Dios, indicándole a ese monte que se mueva. Para eso está nuestra fe. Nosotros tenemos que aprender a ubicarnos, a hablar por medio de la palabra y no por medio de la ira. Porque la ira nos hace cometer grandes errores, nos hace ir en un diferente espacio o nos hace ir en una forma que no es la que corresponde a Dios, porque Dios nos dice que utilicemos la palabra para que hayan milagros. No es por la fuerza. Nosotros tenemos que entender que la gloria de Dios se manifiesta por medio de la palabra de Dios, que está primero que cualquier cosa.
Moisés desobedeció la palabra de Dios, porque Moisés reprende con ira al pueblo llamándolos rebeldes o indicando que es una congregación que no cree y por eso golpea la peña 2 veces, como si el poder residiera en él. Tenemos que aprender que la palabra de Dios es viva y eficaz y que al declararla es ejecutada. Pero eso es por la fe y en dirección de lo que Dios nos está hablando. La consecuencia de Moisés fue la exclusión de la tierra prometida. Dios dice que la interpreta como incredulidad y falta de honra ante Él. Por lo tanto, no creísteis en mí para santificarme delante de los ojos, de los hijos de Israel. Por tanto, no entraréis a la congregación. No honró. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos vuelto incrédulos y faltamos a la honra de Él? Esto tiene mucha profundidad porque si nosotros entendiéramos que si nosotros somos desobedientes, somos excluidos de cosas que Dios tiene para nosotros. La ira se convierte en un enemigo espiritual. Recuerde que la semana pasada les hablé que nosotros somos muchas veces el peor enemigo. ¿Por qué? Porque la ira puede distorsionar nuestras percepciones y nuestras reacciones. Moisés, que era un hombre manso, cayó al actuar por enojo. Y aquí hay otra cosa de gran profundidad. Así como Moisés desobedeció a Dios al usar la fuerza en lugar de la palabra, nosotros muchas veces deshonramos a Cristo cuando actuamos desde la ira y no desde el Espíritu. El error de Moisés fue reaccionar con furia en vez de obedecer con fe. Y hay otra cosa. La roca, ¿quién es la roca? La piedra angular es la roca y la piedra angular es Cristo. Primera de Corintios, Primera de Corintios 10:4 nos dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. Hay algo importante. Vea lo que le dijo, y lo vamos a hacer como una representación. Vea lo que le dijo Dios a Moisés. Háblale a la roca, y de ella brotará agua. En otras palabras, háblale a Cristo
porque ella brotará el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Él tuvo que ser crucificado, golpearla. Y vea que la golpeó dos veces. Puede verse como profetización sota, porque Cristo fue golpeado una vez en la cruz y no necesita ser golpeado de nuevo. Cada vez que respondemos con ira, actuamos como si el sacrificio de Cristo no bastara, como si golpear la roca otra vez, como si necesitáramos golpear la roca otra vez. Él ya hizo el sacrificio perfecto. Isaías 53:5 dice lo siguiente: mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, para darnos paz. Cayó sobre él el castigo y por sus llagas hemos sido curados o sanados. Espiritualmente, Moisés golpeó dos veces a Cristo, a la roca. Eso lo convirtió en desobediencia porque Dios le estaba pidiendo, háblale, háblale. El golpear dos veces es espiritualmente similar como crucificar de nuevo al Hijo de Dios. Hebreos 6:6 dice, y aún así volvieron a caer. Es imposible que estos sean otra vez renovados para arrepentimiento y crucifiquen de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y lo expongan a la burla. Voy a leerle desde el 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados gustaron del Dios celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y el 6:6, que aún así volvieron a caer. Es imposible que estos sean otra vez renovados para arrepentimiento y crucifiquen de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y los pongan a la burla. Después de haber gozado de los privilegios que Dios nos regala, es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Cometieron el pecado de apostasía. Es lo que está hablando, porque Él va a escoger a sus hijos. Muchos han conocido, muchos le han visto, pero no han conocido de Dios. Hay personas que simplemente creen que conocen de Cristo. Y esto es duro lo que le voy a decir. Creen que conocen de Cristo, pero realmente no han vivido lo que Dios quiere. Porque ignoramos lo que dice la palabra. Y la palabra, como dice en Hebreos 4:12, es viva y eficaz. Pero
por medio de la ira, nosotros hacemos o actuamos incorrectamente. Este texto habla de las personas que conocieron a Cristo, fueron transformadas, pero luego volvieron al pecado deliberadamente. O sea, esto equivale a rechazar su gracia y actuar como si el sacrificio de Jesucristo no tuviera ningún valor. Vea lo fuerte. Y cuando nosotros hemos caído en pecado, debemos entender esto, porque hemos sido transformados por Él, pero vuelven al pecado deliberadamente. O sea, vuelven al pecado con el conocimiento que es pecado. Es triste, pero es una realidad. Y aquí es donde vemos que a veces creemos que es sencillo conocer de Dios. Porque cuando nosotros, así como la actitud de Moisés, se dejó llevar por la ira, cuando nosotros nos dejamos llevar por la ira, nuestra realidad espiritual es que caemos en reacciones carnales. Moisés no obedeció al mandato exacto de Dios. Cuando nosotros no obedecemos a los mandatos de Dios, hacemos las cosas a nuestra manera. Es duro y fuerte, pero es cierto. Y este que le voy a hablar es un poquito más delicado. Moisés tomó protagonismo del pecado. Cuando nosotros tomamos protagonismo del milagro, robamos la gloria de Dios, y solo Él la merece. Moisés golpeó lo que debía hablar. Cuando nosotros golpeamos en lugar de hablar, atacamos con palabras, violencia o juicio, cuando deberíamos hablar con gracia, o sea, con la palabra de Dios o bajo la palabra de Dios. Nosotros no podemos estar cayendo en las reacciones carnales de nuestra vida si la palabra de Dios nos indica otras cosas. Hay personas que fallaron a la ira de Dios, a Dios en la ira. Pedro fue uno, y lo puede ver en Juan 18, del 10 al 11, cuando le cortó la oreja al siervo Malco del sumo sacerdote, o Malco, del sumo sacerdote. Jesús le reprendió y le dijo, mete tu espada en la vaina. Su gran error, defender lo espiritual con medios carnales, en su impulso,
actuó contra la voluntad de Dios, aún siendo ese discípulo cercano. Qué grandes enseñanzas vienen detrás de esta palabra. En Génesis 4, versículo 5 al 8 nos habla de Caín. Se enojó porque su ofrenda no fue aceptada. Dios lo previno, pero él cedió a su ira y mató a su hermano. Jonás, en el capítulo 4, versículo del 1 al 4, se enojó porque Dios no perdonó a Nínive. Su ira refleja su falta de compasión y entendimiento del carácter de Dios. Cuando la ira llega a nuestras vidas, nos podemos cegar. Por eso el título de hoy, la ira que deshonra a Dios. Porque el enojo deshonra a Dios. El enojo descontrolado deshonra a Dios. Dios es bueno realmente con nosotros. Hay situaciones comunes en la vida. Al ser usted ofendido, su reacción carnal es gritar o realizar venganza de la situación. Porque eso es lo que lleva el enojo, a gritar. Cuando usted se siente desesperado, cuando usted se siente y es ofendido, usted grita. Eso es una reacción carnal. Pero la reacción espiritual, que es una reacción de obediencia ante Dios, debe perdonar, callar y orar. Al ser frustrado, la ira causa impaciencia y control y descontrol. Pero en la obediencia, usted, usted tiene que esperar en Dios la respuesta. Al ver la injusticia en la ira, usted juzga con rabia. En la obediencia o la reacción espiritual, usted intercede con mansedumbre. Y esto es importante para todos aquellos que dirigen grupos, células, etcétera, etcétera. El liderazgo espiritual controla con dureza en la ira, en la obediencia, sirve como ejemplo o con el ejemplo. Usted sirve con el ejemplo. A veces es difícil, pero usted tiene que vencer la ira. Proverbios 16:32 nos dice, mejor
es el que tarda en airearse o en enojarse, que el fuerte, el que se domina a sí mismo, vale más que el que conquista una ciudad. Gálatas 5, del 22 a 23, habla de los frutos del Espíritu y uno de ellos es el dominio propio. Nosotros tenemos que tener dominio propio. Romanos 12:19 nos dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, mejor dan lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No os venguéis vosotros mismos. Si actuaron mal contigo, Dios se encargará de todo. Dios hará la obra, pero no tenemos que caer en esa ira descontrolada, porque estaríamos golpeando dos veces la roca. Nosotros estamos llamados a hablarle a la roca, a Cristo en humildad, en fe y en obediencia. La ira que no se entrega a Dios puede robarnos bendiciones, como lo hizo con Moisés, en no entrar a la tierra prometida. Cristo ya fue herido por nuestros pecados. No necesita ser herido de nuevo por nuestras rebeliones, porque el pecado ya, cuando usted tiene conocimiento de Dios, se vuelve una rebelión. Y tenemos que entender que la obediencia parcial es desobediencia total. Y aquí lo podemos ver con Moisés. La ira puede destruir años de fidelidad en un solo acto. En un solo acto puede destruir años de fidelidad. No podemos glorificar a Dios actuando fuera de su carácter. El carácter importa tanto como la acción. Cristo no puede ser golpeado otra vez con nuestro pecado intencional. Y vamos a finalizar dándote cuatro preguntas de reflexión. ¿Estamos golpeando lo que Dios nos ha llamado a hablar con amor? ¿Estamos actuando como si la cruz de Cristo no fuera suficiente, dejándonos dominar por la ira, la crítica, el orgullo o la impaciencia?
Estoy actuando con ira o resentimiento que me lleva a fallar a Cristo. Estoy crucificando nuevamente con mi falta de perdón, con mis palabras o decisiones. Esas 4 preguntas de reflexión nos hace entender que nosotros muchas veces golpeamos 2 veces a la roca. Es triste, pero es una realidad. Nosotros tenemos que comprender que Dios siempre está en medio de todo y Dios es un Dios de amor, un Dios que siempre, siempre está buscando el bien para cada uno de nosotros. Pero nuestras reacciones carnales hacen que nosotros muchas veces le fallemos, golpeándolo 2 veces. Y es delicado, porque si tú te pones a leer varias veces Hebreos 6:6, estás dejando el sacrificio de Dios a un lado, el sacrificio de Cristo. Pongamos las barbas en remojo, decimos aquí en Costa Rica, y entendamos que Cristo, por medio de su palabra, va a actuar en todas las cosas. ¿O es que lo que está sucediendo en Oriente, esos rumores de guerra que están sucediendo, no fueron dichos por él hace 2000 años? Si usted lee Mateo 24, habla de los rumores de guerra y ese es el principio de dolores. Pero a veces nos hacemos de la vista gorda, desobedeciendo o obedeciendo parcialmente. Y obedecer parcialmente es desobediencia total. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tus grandes bendiciones, Señor, que tienes para hoy y para todos los días de nuestra vida. Enséñanos, Señor, a ser obedientes, Señor, a entender lo que tú nos quieres hablar, Señor, porque por medio de tu palabra nosotros debemos de actuar, Señor. Debemos hablar por medio de ti, Señor Padre. Enséñanos, Señor Padre. Enséñanos a comprender tu palabra, a poder tener la revelación para vivir bajo tu sendero, bajo tu camino, bajo tu cobertura, Señor Padre. Y no estar robando protagonismo, Señor, que muchas veces nosotros hacemos. Nosotros no somos nada, somos un simple ser que vive en este mundo. Y tú, al convertirnos en tus hijos, nos hace reyes al lado tuyo, Señor Padre. Porque la gracia tuya está sobre la vida de los que creemos en ti, sobre la vida de lo que hacen tus mandatos. Declaramos hoy, Señor Padre, que seremos hijos obedientes, Señor Padre. Oh Padre Celestial, dando la capacidad para ser obedientes a ti, Señor, para llevar en nuestro corazón tu palabra, Señor, y ser más como tú, conocer tu carácter y vivir bajo tu carácter, Señor Padre. Oh Padre Celestial, levántanos como poderoso gigante, Señor Padre, para vivir bajo tus enseñanzas, para vivir obedientemente a ti y saber
El sacrificio que tú hiciste en la cruz es para siempre. Gracias, Señor, por este día y gracias por tus bendiciones. Esperamos verlos la próxima semana si Dios no lo permite. Bendiciones.